Estaremos viendo esta mañana a Isaías capítulo 12. Es un capítulo breve de apenas 6 versículos aquí en la Biblia. De hecho, es un punto de transición en el libro de Isaías. Y cuando usted estudia los comentaristas y diferentes formas que los expositores se tratan con la Biblia, usted puede ver que hay mucho desacuerdo sobre muchas cosas que no esperaría, que nadie podría encontrar un desacuerdo sobre cosas que parecen muy claros, ¿no? Pero una cosa que es muy unificadora en el libro de Isaías es, por lo menos la gente que yo he visto, todos están de acuerdo que el capítulo 12 marca el fin de la primera sección en el libro de Isaías, y así que llegamos aquí a este punto. Dios ha ha hablado a su pueblo, al tribu del sur, la gente de Judá en Jerusalén, y ahora los ha mencionado, ha enseñado que están en un problema profundo espiritualmente. Ha habido mucha rebeldía, el fundamento no es sólido, hay mucha muerte espiritual en medio de la nación, pero en medio de un tiempo parecido, Dios ha levantado a Isaías para ser profeta, no en medio de esta sección, en medio de Isaías 6. Dios no ha abandonado a su pueblo, no ha olvidado a su pueblo, sino ha levantado un profeta de entre ellos, no un profeta que sea perfecto en sí mismo, ¿no? Porque Isaías, habiendo confesado en Isaías 6 que yo vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y yo ha sido atraído a esas cosas yo mismo. No es solamente que yo esté solo o santo o apartado de esa gente que me rodea, sino tú, solamente tú, Dios, eres santo, santo, santo. Y Dios dice, sí, yo entiendo eso, pero he proporcionado propiciación por ti. Y tú, Isaías, vas a traer un mensaje, vas a llevar un mensaje a este pueblo, sí, un mensaje de dificultades que están por venir, pero también un mensaje de esperanza, y esperanza porque yo voy a enviar a mi hijo al mundo. Y hemos visto mensajes muy significantes de Cristo, mensajes de quién será Él cuando Él lo levanta Dios un rey. Dios lo va a levantar un rey para redimir y rescatar a su pueblo. Así que esta primera sección, y va a seguir un poco más adelante, ¿no? Pero en particular esta primera sección de Isaías nos enfoca en el reino del Señor Jesucristo. Y sí, Dios, la ira de Dios y el juicio de Dios que está cayendo sobre su pueblo, pero un mensaje de esperanza en medio de tal sufrimiento y dificultad. Yo creo que es de ayuda a nosotros a reflexionar sobre la estructura aquí, cómo llegamos al fin de la primera sección, que termina con ese tiempo de alabanza y acción de gracias de Isaías al Señor, y hablando de la forma que el pueblo de Dios lo alabará. Yo creo que es fácil para nosotros a leer el Antiguo Testamento, los profetas y todo lo demás, y hacer características o nombrar a los profetas, diciendo como que Dios llamó a pesimistas al ministerio, ¿no? Todos los profetas son pesimistas. Esa gente que solamente podían ver las cosas malas en el pueblo de Dios, y tiene muchas ganas de enseñar eso, apuntar eso, entregar su vida a ese tipo de mensaje. Y a lo mejor podríamos ser tentados a leer los profetas y decir, sería mejor tener un poco más positividad. Pero eso de hecho mostraría que no hayamos mostrado atención, o fijado, no hemos prestado atención más bien a los profetas. Los profetas tratan con las profundidades de la privación total de lo humano, pero no porque hay solución. Una otra vez, a través de las páginas de los profetas, sí, hay un problema de pecado muy profundo, pero hay un Dios cuya gracia extiende a pecadores, alcanza a pecadores y resulta en bendición sobre el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, como consecuencia, va a bendecir al Señor. Así que veremos ese patrón aún aquí en esa sección de Isaías. Terminándose esa sección, termina la sección con algo muy negativo, ¿no? Con un Dios que con rescatado a su pueblo y levantando a nosotros para que nosotros podríamos alabarlo. Y eso es exactamente lo que se trata de Isaías 12.
Escuchemos a la palabra de Dios. Y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. Aquí Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de las manantiales de la salvación. Y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Que Dios escriba sus palabras sobre nuestro corazón. Bueno, hay una historia bien conocida en Lucas 12, ¿no? De la vida de Cristo. Perdón, Lucas capítulo 17, versículo 12, de la vida de Cristo. Y nuestros niños conocen esa historia de 10 leprosos que vienen a Jesús sanando a 10 leprosos y enviándolos que vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que sucede? Usted se acordará de que uno regresó para darle gracias a Cristo por lo que le había hecho, ¿no? Y mientras meditamos en Isaías 2, yo creo que es apropiado para nosotros en un pasaje que es tan claramente hablando de un corazón y postura de alabanza a Dios, a preguntarnos a nosotros, ¿qué tipo de leproso soy yo? ¿Qué tipo de leproso soy yo? Porque Isaías ha ido en gran detalle incómodo en muchas formas. Ha mencionado, enseñado la enfermedad que tienen nuestras almas, la necesidad que tienen nuestras almas en esos primeros capítulos. Pero al terminar aquí, Dios ha traído sanación, Dios ha traído salvación a este pueblo. Y ahora Él describe a un pueblo que en cambio alaba al Señor. Isaías 12 nos llama a esa gran actividad de adoración, ¿no? Esa gran actividad de exaltar y levantar nuestros ojos y cómo la adoración nos quita los ojos de nuestras circunstancias actuales y los levanta al gran Dios que gobierna y reina sobre todo, el Dios todopoderoso, que es de hecho el Dios de nuestra salvación y nos enseña que nuestra actividad permanente como ellos redimidos por Dios no es la actividad permanente de ser afligidos con leproso, sino con la lepra más bien, sino ser afligidos con el pecado, sino en cambio nuestra actividad permanente es una de adoración. Nuestra actividad permanente es una de disfrutar y gozarnos en las bendiciones de Dios. Estamos en ese periodo de transición, ¿no? En la vida. Si usted conoce a Cristo, usted puede decir, yo he sido redimido y doy gracias por eso. Estoy aquí esta mañana para adorar a Dios y alabar a Dios y día tras día disfruto esos privilegios y todavía anticipo cuando perfectamente, puramente adoraré a Él de una santidad perfecta, no contaminado de los pecados de la semana, de la semana pasada, y tampoco los pecados de ese momento, sino voy a gozarme de Él perfectamente para siempre, eternamente. Eso es de eso se trata Isaías 12. Es una sección breve de las Escrituras, pero nos dice a nosotros, habitante de Sión, adore con gozo en el Señor. Habitante de Sión, pueblo, gente del pueblo de Dios, adoren a Dios y gózanse de Él. Isaías hace un buen trabajo de tomar la estructura de capítulo, hacer la estructura de capítulo 6 muy clara. Nosotros podemos ver en el principio, en versículo 1 y versículo 4, tenemos la misma frase, misma cláusula, en aquel día, y en aquel día dirás, y en aquel día dirás, y seguido entonces en el resto de versículos 1 y 2 con
lo que dará el pueblo, ¿no? Esta pequeña canción de alabanza al Señor, una expresión de alabanza en versículo 4 y 5. La misma cosa, una expresión de alabanza a Dios. Y luego en versículo 3 hay un resumen, ¿no? Con gozo, por eso con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y yo argumentaré, y otros comentaristas, Boitier, Deorak Davis, también mencionan que versículo 6 hace la misma cosa que versículo 6. No es como un resumen, ¿no? No es tanto las palabras de esa canción, palabras de alabanza que están en las bocas del pueblo, sino tenemos una cláusula de versículos 3 y 4, luego tenemos en el fin de el resto del versículo 1 una expresión de alabanza, versículo 4 y 5 una expresión de alabanza, y versículo 3 y 6 ambos como que resumiendo o cavando la postura y la experiencia del pueblo de Dios en aquel día. Habitante de Sion, adore y gócese del Señor, en el Señor, al Señor. Y pensemos en eso en términos ¿no? de una expresión de alabanza. Es como si fuera una gran multitud de gente que es una expresión espontánea de adoración que brota y sale aquí. A lo mejor podríamos preguntar, pues, ¿quién está alabando al Señor aquí? Y claramente son los habitantes de Sion, ¿no? Son los habitantes de Sion quienes están alabando al Señor. Lo tenemos aquí, habitante de Sion, usted y yo somos llamados a adorar a Dios 2 veces. Vemos esas palabras en aquel día, y aquel día dirás. Eso es una continuación del capítulo anterior, regresando al capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Versículo 11, entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado. Y vimos que en aquel día, este día del Señor, este día que está siendo descrito aquí, ese día que diremos es presente ahora, que el Señor Jesucristo será exaltado, levantado, esa raíz de Isaías, versículo 10, como estandarte. Y que gente hace, versículo 16, una calzada, un camino por el pueblo de Dios. Él será exaltado, levantado, llamando a las naciones a sí mismo. Y habla ahí en versículo 10 de los gentiles buscándolo. Versículo 11 será estandarte para llamar a los remanentes, los tribus desterrados de Israel, de Jacob. Regresa a mí, yo soy punto de reunión. Hay un estandarte levantado y Él hace el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es un camino que podremos volver nuevo a casa, podemos regresar al reino. Así que hay un llamado aquí, que esto es el día, aquel día en que Cristo es exaltado, glorioso es su lugar establecido. Y en aquel día, ellos quienes han regresado, ustedes dirán, ellos quienes han sido llevados a casa del pródigo, que ha sido llevado nuevamente a la casa, para ellos quienes han viajado el camino de la salvación, encontrar la vida, el camino de la verdad en Cristo Jesús, que nosotros vendremos de nuevo y diremos, oh Señor, yo te alabaré. Y ahí justo mientras pensamos en ellos quienes están alabando al Señor en esta forma, ellos quienes estarían en esta canción, el privilegio que tenemos nosotros estar con el pueblo de Dios, nos damos cuenta del privilegio asombroso que es que Dios admitiría a gente como usted y yo a su reino. Que Él levantaría los anuncios, para decir así, y sacar la alfombra roja y decir a gente como yo y usted, yo quiero que usted sea parte de mi pueblo, yo quiero que tú seas ciudadano en mi reino. Y para gente como los israelitas,
quienes se habían puesto rebeldes contra la luz, hay consolación para nosotros también, ¿no? Porque no solamente gente lejana que haya escuchado primero las buenas noticias, quienes pueden regresar a casa o venir a casa por primera vez, ¿no? Sino también son ellos quienes han dejado a la casa en rebeldía, como si fueran ellos quienes han dejado atrás su ciudadano. Yo no quiero ser ciudadano de este reino, quiero tener otro Dios. Y aún ellos son invitados y dando el bienvenido a casa. Es un privilegio increíble. Es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Versículo 1. Porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. Dios, tú estabas airado conmigo, pero ahora de hecho tú eres el Dios que me consuela. Y vean que la postura aquí del redimido, ¿quién es que está cantando aquí? Es la persona que puede decir, Dios sí estaba airado conmigo. Y no es que Dios estaba enojado conmigo, pero doy gracias que por fin se despertó y se dio cuenta de que su enojo era injusto o fuera de línea, ¿no? No, Dios estaba enojado conmigo y yo lo merecía. Pero Dios, tú has cambiado, has alejado tu ira de mí. Un pueblo que antes estaba bajo la ira de Dios, alaba a Dios. Un pueblo que ahora es permitido a vivir cerca al Señor. Versículo 6. Clama y grito de júbilo, habitante de Sión. Un pueblo que es permitido vivir dentro de las puertas de la ciudad de Dios, los ciudadanos de su reino. Y todo esto nos dice que está describiendo un pueblo aquellos habitantes de Sion quienes alaban a Dios no porque alguien les esté obligando a hacerlo. Sabes, con todo respeto a los músicos en medio de nosotros, algunos de nosotros tuvimos que ir a cantar en el coro contra nuestra voluntad. No quisiéramos, no anticipamos con felicidad a practicar en el coro, ¿no? Tuvimos que ser llevados por otros y nos dijeron, en 40 años me vas a dar gracias por esa experiencia, ¿no? Y todavía estamos esperando llegar a aquel día, ¿no? Y ya tenemos a lo mejor 40 años y estamos diciendo, a lo mejor algún día voy a decir gracias por mi educación musical. Algunos de nosotros sentimos así, ¿no? Pero los habitantes de Sion, quienes son descritos aquí, no es llevado obligados clamando en protesta a servicios de adoración. No están diciendo ese es el último domingo en abril, ¿por qué no puedo faltar? A lo mejor tengo una excusa, no tengo que asistir. No, ellos dicen, es nuestro privilegio profundo poder alabar al Señor. Así que nosotros necesitamos examinar nuestros propios corazones y parte de la convicción de este pasaje para nosotros, es decir, hemos perdido el gozo de nuestra salvación, hemos perdido la vista de qué tan privilegiosos somos de que nos abriera Dios las puertas de su ciudad y decirnos, ven, acérquense y vivan en Sion conmigo. Sea mi novia, seas mi pueblo, seas injertado en mi hijo. Porque todos nosotros podremos admitir que a veces nos despertamos y decimos, sabes que no hay tanta gloria en ser parte de la viña, ¿no? Y llevar fruto. A lo mejor no quiero hacer esto hoy, pero espera un momento, necesitamos arrepentirnos. Esto es nuestro privilegio más alto, ser habitante de Sion. Si nosotros entendemos qué tan privilegioso somos poder ser traídos, metidos en Sion, ser incluidos entre el pueblo de Dios, estaremos con ganas y deseos alabando al Señor. ¿Quién es llamado a alabar a Dios?
¿quiénes son ellos quienes alaban al Señor en nuestro pasaje? Son los habitantes de Sión. ¿Por qué están alabando al Señor? Número 2. Están alabando al Señor y nosotros alabamos al Señor por causa de su carácter y sus obras. Alabamos al Señor no porque Él, por causa de su carácter y sus obras, ustedes y yo debemos alabar al Señor. Ahora espero que ese no suena a ustedes como muy profundo, ¿no? Porque no es muy profundo, ¿no? El fundamento, la definición fundamental de alabanza, el concepto fundamental de alabanza es decir a Dios que Él es genial, grande, digno de alabanza por causa de quién es Él en sí mismo, su identidad, su carácter, por causa también de lo que ha hecho. Ese es el fundamento de la alabanza todo el tiempo. Dios, tú eres grande por causa de quién eres y por lo que has hecho, las cosas que has hecho, las cosas que logras. Aquí en Isaías 12, ¿quién es Dios? ¿Cómo es definido Él? ¿Cómo es presentado Él a nosotros? Bueno, a lo mejor diremos primeramente, es el Señor, es Yahweh, es el Dios del pacto, es el Dios que guarda sus promesas a miles de generaciones, el Dios que guarda sus promesas aunque nosotros le demos 10,000 razones para no guardar sus promesas. Él es el Señor. Ahora, yo quiero mencionar en particular, mientras pensemos en esto, que en versículo 2 tenemos un línea ahí que el Señor es mi fortaleza y mi canción. Si ustedes como yo, esa pequeña palabra de Yahweh que aparece en las traducciones, aparece aquí en secciones poéticas, en particular de Yah, que aparece, Isaías lo usa varias veces, y nos hace un poco incómodo. Me hace un poco incómodo, ¿no? El uso de esto. Por ejemplo, estoy muy cómodo usando a Jim, hablar de alguien que es James o Steve para llamar a alguien que es Steven, ¿no? Pero podemos poner apodo a Dios, ¿no? O usar esa palabra, sí. Y espero que la postura de ustedes sea algo parecido, así que aunque cuando leemos a pasajes en el misterio pastoral, yo leo que está ahí, pero me hace un poco incómodo. Recibí ayuda de algunos comentaristas esta semana y me ayudaron a entender lo que está pasando aquí. Primeramente, eso sucede en secciones poéticas de las Escrituras. Así que lo que está pasando es que, de hecho, vemos los escritores inspirados del Antiguo Testamento, inspirados por Dios, permitidos o dichos, podemos decirlo así, porque es respirado por Dios, poniéndolo esto en sus labios para que se encaja la palabra de Dios, más bien el nombre de Dios en la forma poética que ellos necesitaban. Así que hay como compresión aquí. Vamos a volver a ese tema en algunos momentos. Segunda cosa que me ayuda mucho, a lo mejor soy el más lento en la clase de esas cosas, pero eso está por todos lados de las escrituras y de hecho somos muy familiares de hacer eso todo cada vez que digamos aleluya, ¿no? Aleluya significa alabado a Dios, alabanza a Dios. Pero si decimos aleluya, podemos decir aleluya. Es la misma abreviación que tenemos aquí en el texto. Ya es Señor, Jehová es mi fuerza, mi canción. No está tomando mano en nombre del Señor. No quiere decir que debemos ir a todos lados intentando abreviar los otros nombres de Dios y haciéndolos más bonitos o algo así como haremos con los nombres de nuestros niños, agregando lo diminutivo, todo lo demás. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí, y los comentaristas da mucha ayuda en esto, lo que nos está diciendo es que Dios nos trae desde un lugar
en que Él es justamente airado hacia nosotros y nos lleva a un poco de familiaridad y amistad, mientras nos da la bienvenida a su familia. Nos dice, tú puedes llamarme ya, tú puedes acercarte a mí, tú eres mi hijo, tú eres mi amigo. Así que ese es comunicado aquí. La segunda implicación que impacta nuestra iglesia, nuestra denominación particular, es que mientras nosotros venimos y cantamos salmos, y si usted es más nueva a cantar los salmos, a lo mejor usted haya preguntado, ahora, ¿qué tan cerca son las palabras de aquí alineadas con las palabras aquí? Y a lo mejor usted ha hecho casa estudiando uno con el otro. De hecho, hay un paralelo muy significante, un paralelo muy cerca a lo que está aquí, lo que está en la Biblia, pero lo que usted podrá ver si usted ha estudiado con cuidado es para encajar con el metro poético, las necesidades de la poesía en inglés en este caso. Usted descubrirá lo que llamamos o como que a hacer como comodino echan extra sílabo o agregan o extra otra palabra con más sílabos. Y a veces hay lo que técnicamente se llama la compresión, ¿verdad? En que cambiamos Yahweh, por ejemplo, para usar este pasaje como ya. Bueno, eso no es de hecho en nuestro salterio, pero ese es un ejemplo de ese tipo de cosas. ¿Por qué menciono esto en este contexto nuestro? Bueno, si Isaías puede hacer esto por la inspiración del Espíritu Santo, eso de hecho lo hace más legítimo que nosotros lo podemos hacerlo. Ok, bueno, quiero seguir adelante de esto. Todo eso solamente para decir que Dios nos llama tan cerca a sí mismo y nos da el bienvenido de tal forma, una cercanía tan cerca, amistad tan cerca, que Señor Yahweh es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro amigo. ¿Quién es Dios? Yahweh. También vemos que es el consolador, ¿no? Tú estabas airado conmigo, se ha apartado ahora tu ira, me has consolado. Ven esa cercanía ahí, que Dios está dispuesto a acercarse, aun como el exaltado, el grande, el gran Dios, aun como podemos decir, ¿quién es este Dios? Asombrosamente, versículo 6, Él es el Santo de Israel. Ahora, usted sabe, conoce ese título, es Santo de Israel, ¿no? Así que es fácil para nosotros leer eso y saltarlo, ¿no? Pero frénese un poco aquí para desglosarlo un poco, porque es una cosa que sea Él el Santo, pero piensan a la congregación, en la congregación de a quién está preguntando Israel, piensen en quién es Israel. Ellos son muy lejos de ser santos. Y Dios lo ha hecho claro que como el santo no puede abrazar lo que es malo, lo que contamina. Así que para ser el santo de Israel, de hecho, todos estos títulos, todas esas cosas aquí implican la obra redentora de Dios, ¿no? Que como nuestro Dios del pacto, Él nos salva a nosotros, nos redime a nosotros. Para el Dios quien estaba airado con nosotros, ahora poder consolarnos, ese requiere una obra de redención. Para el santo, para que el santo sea el santo de Israel, requiere que nosotros seamos cambiados, transformados. ¿Quién es Él? Dios es el Dios del pacto,
quien está transformando a su pueblo, al cambiar nuestra relación con Él. Y eso nos lleva exactamente. Así que alabamos a Dios por causa de quién es y alabamos a Él por causa de lo que ha hecho. Su enojo, su ira ha sido alejado, apartado de nosotros en Cristo Jesús. Hemos ido de ira y enojo a consolación y ahora, Dios, tú has llegado a ser mi salvación. Tú eres, versículo 2, Dios es mi Salvador. Ha llegado a ser mi salvación, mi Salvador. Versículo 3, me ha proporcionado manantiales de salvación. Así que Dios es el Dios quien nos salva. ¿Por qué alabamos al Señor? Pues porque nosotros, habitantes de Sión, hemos llegado a conocer quién es y qué ha hecho. Y mientras pensamos en lo que Él ha hecho, eso es, en cierto sentido, demasiado simplista pensar en eso, porque vemos que Isaías lo cuadra aquí en términos del pasado y el pasado, presente y futuro. Así que son cosas que Dios ha hecho y está haciendo y ha prometido que hará por mí y por usted, que nos impulsan a adorarlo a Él. Así que, como habitantes de Sión, nosotros somos llamados a adorar y gozarnos en el Señor. Si vamos a adorar y gozarnos en el Señor, habitantes de Sión, requiere, de hecho, que nos dediquemos los pensamientos y energías al conocer quién es Dios y recontar lo que ha hecho y está haciendo y lo que ha prometido que hará para nosotros. Y yo quiero decirles que en los domingos que obligados llegamos a la iglesia diciendo, bueno, yo sé que es algo que debo hacer como habitante de Sion, o los días en la semana en que usted no se siente alabado, que no se siente alabar a Dios, que el problema no es que Dios haya cambiado o que la gloria de sus obras de alguna forma haya cambiado. El problema es que mi mente, mi corazón, no están enfocados en quién es Él y qué ha hecho Él, ¿verdad? Yo muchas veces estoy sentado, de hecho, cada momento de cada día, ustedes y yo estamos sentados en esa mesa, para decirlo así, en su mesa, comiendo su comida, recibiendo sus bendiciones. Y puede ser que olvidamos mucho decirle gracias, pero no es por causa de que nos haya dejado de comer, alimentar más bien. No es porque haya dejado de proporcionar por nosotros o de ser el proveedor maravilloso que es Él. En cambio, es porque nosotros hemos dejado de pensar en esto. Así que si usted es habitante de Sion, usted y yo somos llamados a crecer nuestro conocimiento y agradecimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Ok, entonces hemos cubierto el quién, habitantes de Sion. Hemos tocado el por qué alaban los habitantes de Sion al Señor, el contenido de su alabanza. Número 3, tercera cosa en que debemos meditar. Si estamos pensando en la asamblea de los santos o un coro no entero cantando alabanzas, ¿quién es la audiencia? ¿Quiénes son los oidores a esta alabanza? Bueno, vemos que el pasaje nos enseña que alabar a Dios nosotros debemos proclamar, que nosotros estamos proclamando mientras alabamos al Señor. ¿Quién es la audiencia? Bueno, de hecho, vemos versículo 2, aquí, ¿verdad? Estamos llamando a gente que vean y conozcan, que vean y conozcan ese Dios mi salvación. Hay 4 partes de esta audiencia, ¿no?
Primera parte de la audiencia de esta alabanza es de hecho yo mismo. Es de hecho importante, no solamente que esté usando yo mi boca para alabar al Señor, sino que esté usando mis oídos. ¿Por qué? Porque yo necesito recordar, hemos tocado eso apenas, nuestros corazones se enfrían, nuestras mentes se alejan. Y es importante que escuchemos a la alabanza de Dios para motivarnos a nosotros mismos, para recordarnos y para que meditemos en quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque usted sabe, es fácil. Es muy fácil para usted y yo empezar a encontrar nuestro corazón consolación, en otras cosas. Pero mientras alabamos al Señor, Él nos recuerda que Él es la fuente de toda consolación. Versículo 2. Yo confiaré y no temeré. Pero espera, ¿tengo yo una postura de confiar en el Señor y no tener miedo, no temer? Nuestra propia alabanza reprenda y regaña nuestro propio corazón y nos llama a morar en las realidades de la salvación. Así que parte 1 de la audiencia soy yo. Segundo, esta alabanza, segunda parte, que esa alabanza sucede en Sion, que hay una bendición a otros creyentes, ¿verdad? Exhortarlos y animarles en los mismos beneficios que como el pastor Weiss tocó el domingo pasado en la tarde de Efesios capítulo 5, ¿no? Que estamos cantando uno al otro. Estamos cantando, exhortando uno al otro, mientras mora en nosotros la palabra de Dios, toda riqueza. Así que hay un sentido en que un parte de nuestra propia alabanza es para nuestros propios oídos, pero que también estamos animando uno al otro. ¿Sabe? Hay algo en esto, ¿no? Que usted va a un evento de deportes y a veces hay, bueno, yo fui a un partido de béisbol de la escuela en Greenwood y martes estaba lloviendo un poco. Estamos ahí, hora y media, mojados en la lluvia, ¿no? Así que no había muchos fanáticos, mucha gente viendo el partido. Y escuchaba un poco de aplauso de vez en cuando. Pero nadie quiso aplaudir mucho porque tenían sus paraguas, ¿no? En mano. Así que está muy callado la gente, ¿no? Pero compáralo a un día en que hay un estadio lleno de gente y de repente 10 gente está gritando a su alrededor y bueno, ese le hace a usted querer ponerse de pie y gritar. Ese es como alabamos al Señor en parte, ¿no? Estamos animando uno al otro a regocijarnos en quién es Dios. Así que estamos proclamando nosotros mismos, estamos proclamando uno al otro. El pasaje nos dice que estamos proclamando también a todos los pueblos, en todo el mundo. Estamos proclamando al mundo mientras alabamos a Dios. Hay un Dios quien tiene tanto enojo, ira hacia usted por su pecado para destruirle eternamente. Este mismo Dios ha proporcionado expiación y propiciación por el Señor Jesucristo. El mismo Dios está dispuesto a consolarle a usted y darle bienvenido a su reino y a su familia. Así que hay tercer parte de la audiencia. Usted mismo, los incrédulos, los otros creyentes y el mundo a nuestro alrededor. Hay un componente evangelístico y parte de este componente evangelístico, mientras alabamos al Señor, es que hay una declaración. Nuestro lado tiene algo de qué cantar. ¿Sabe? Nosotros vivimos en una nación en que, si entiendo bien, la gente no canta tanto como antes y la gente no canta públicamente como antes.
Pero mientras usted llega a la adoración y canta, usted está haciendo al mundo sabe que la iglesia tú crees es aburrida, tú crees que no existe Dios, tú crees que Dios solamente es algo imaginario o lo que sea que tú crees. Pero de hecho, nuestro Dios nos ha dado cosas en que regocijarnos y razones para cantar y para gritar sus alabanzas. Es un poco diferente en los partidos de baloncesto, ¿no? Pero tiene ese viejos tiempos, ¿no? Como que los puristas están diciendo, podemos ganar todo lo demás que cantaba y el otro lado no tiene nada que cantar. Y todos nosotros tenemos todas razones, muchas causas para clamar a Dios, para avisar al mundo. Dios nos ha hallado con gozo y felicidad. Dios nos ha bendecido a nosotros. Nuestro Dios tiene mérito en celebrar. Así que nosotros alabamos como el pueblo de Sión por causa de quién es Dios y por causa de lo que ha hecho Él para enfatizar esas cosas a nosotros mismos, uno al otro, para ser testigos al mundo. Y no podemos hablar a la audiencia sin mencionar, claro, número 4, Dios. ¿Verdad? Dios ama escucharnos alabando su nombre. Estamos proclamando a Dios qué grande Él es. ¿Cuántos de los nueve leprosos, cuántos de los 9 leprosos cree usted no decidió contar a su familia o sus amigos que habían sido sanados? Yo creo que es una pregunta absurda, ¿no? Todos los 9 fueron a sus familias. Mira, puedo regresar a casa nuevamente, puedo estar con ustedes en las celebraciones, en los festines, todos regocíjense conmigo. Una cosa grande me ha pasado, yo ya no soy más leproso, mi vida ya no se define como antes. Pero es triste, ¿no? Y comunica mucho que esos mismos leprosos quienes advirtieron a sus familiares y a amistades y probablemente vieron su propia carne, mira, piel limpia. Se decían a sí mismo, decían a sus amigos, probablemente lo suficientemente emocionados para contar a sus enemigos aún, pero no regresaron a decir gracias a Jesús. Y mientras nosotros pensamos en la audiencia, en nuestra alabanza, que Dios lo prohíbe, que cantemos porque nos guste escuchar nuestra propia voz y recordar las verdades. A lo mejor nos gustaría cantar porque nos gusta que otros nos escuchen cantando en la congregación. O cantemos porque nos gusta ser de cristianismo conservador, protestante, evangélico. A lo mejor se va a enseñar a gente ahí por afuera. Pero que Dios prohíbe que cantemos y no cantaríamos con Él, audiencia principal, en mente. Cuando alabamos al Señor. Y luego, último, finalmente, ¿cuál es el resultado de tal alabanza? ¿Qué es lo que produce tal alabanza? Bueno, podríamos resumir y sacar muchas cosas en nuestro pasaje, pero en particular, mientras pensamos en esta actitud de gozarnos en Dios y de Dios, que como los ciudadanos de Sion, el pueblo de Sion, como habitantes de Sion, usted y yo somos llamados a adorar y gozarnos en el Señor. Hay muchas cosas en que gozar, pero quiero nada más mencionar 2 aquí. Lo primero es porque usted tiene a Dios como su Dios, usted puede confiar
y no tener miedo, no temer. Usted puede confiar y no temer, porque ya el Señor Jehová es su fuerza y su canción, su salvación. Él es grande. Él es el Santo de Israel en medio de ustedes. Cantamos de Salmo 21 antes y 121, perdón, y nos conecta a ese gran pasaje en que Jesús dice: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y hay un recontar aquí de la forma que Dios nos está pastoreando, cuidando su compromiso a nosotros, para que podamos saber que no tengo que temer. Es interesante la estructura del libro de Éxodo en cuanto a esto, ¿no? Porque el punto alto del libro de Éxodo no es que pasamos por las aguas del Mar Rojo y estamos libres de la esclavitud. El punto alto no es Dios nos dio su ley. Lo grande que es eso, Dios nos está enseñando cómo vivir. ¿Qué es el punto alto en el libro de Éxodo? La gloria Shekinah que viene y desciende y mora en medio del campamento. Dios dice: yo estaré con ustedes siempre. Yo voy a morar en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo. Y hermanos y hermanas, si ustedes en Cristo Jesús hoy, esta mañana, sin importar los problemas de sus vidas, sin importar las amenazas a su existencia y su felicidad en esta semana que viene, usted puede confiar y no temer porque Dios está en medio de ustedes. Así que puede tener un descansar y un gozar verdadero por causa de quién es nuestro Dios. Segundo componente de gozarnos en Jehová que quiero mencionar aquí, pueden decir: bueno, hubieras hecho 5 puntos. Sí, tendrá razón usted, pero voy a tomar más tiempo para 2 puntos. Segundo punto, versículo 3. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Qué gran promesa, qué gran ánimo. Y es como la parábola del hogar que contaba Jesús, el administrador que es responsable para los almacenes y dietas. Día él puede traer más y más muestras del museo, ¿no? Para asombrar a la multitud. Wow, mira esa reliquia asombrosa, esa cosa asombrosa que Dios está hablando aquí, el reino de Dios, ¿verdad? Él está diciendo: igual, puede usted bajar la tina cada mañana, cada mediodía, cada momento, meterlo nuevamente en el pozo de la salvación del Señor Jesucristo. Y mientras usted saca y sube nuevamente, ¿qué es lo que encuentra? Siempre va a llenar, regresarse llena, la cubeta llena y refrescante de aguas refrescantes. Y Jesús nos invita a volver a Él una y otra vez por perdón, para consolación, certidumbre, para recordarnos de qué tan profundo es su amor y para traer nuestros problemas y dolores más profundos a Él. Y Él nos promete para decir, promete nunca decirnos: oye, ¿qué haces aquí? Ya te di 2 veces esta semana. Y yo quiero decirles a ustedes, si ustedes como yo, la razón por qué Isaías 12, 1 hasta 6, el retrato de Isaías 1, 12, 1 a 6, el retrato del adorador, y por qué no veo yo como soy, porque usted no se ve así tanto tiempo muchas veces, es porque no estamos bajando lo suficiente nuestras cubetas en el pozo de la salvación de Dios. Y en vez de retirar nuestras aguas de los manantiales de la salvación de Cristo, estamos intentando encontrar nuestro gozo en todo tipo de otra parte, en otras cosas. Pero Isaías 12:3 no es algo que un predicador puede hacer por usted, o que sus
papás pueden ser por usted. O que grandes autores cristianos pueden hacer por usted. Es algo que Dios le llama a usted a hacer, haciéndole disponible tales aguas de salvación, diciendo, trae tu cubeta, ven a mí, y yo llenaré tu cubeta una y otra vez. Gente de Dios, Dios nos llama a nosotros como habitantes de Sion a alabarlo y a adorarlo y encontrar nuestro gozo en Él. Y no es que Él haya hecho esas cosas difíciles de encontrar, ¿no? Razones para alabar, razones para gozo, no son difíciles de encontrar si solo vendríamos a Él, el Dios de nuestra salvación. Así que Dios nos haga un pueblo que con gozo le alaben, un pueblo que con gozo adore y encontremos nuestra adoración y gozo en Él como habitantes de su reino. Que nos bendiga mientras hagamos eso. Amén. Oh Señor, te exaltaré porque tú me has levantado. Y Señor, nosotros podemos describir de qué nos has salvado y sacado tu palabra, diciéndonos desde pobreza, enfermedad, el hoyo, prisión, lugares de hambruna, lugares de nada, lugares de esclavitud y servidumbre. Y desde todos aquellos lugares de miseria y dificultad que hemos traído sobre nosotros mismos, tú has, a través del Señor Jesucristo, nos has llevado, nos has sacado de esas cosas. Te damos gracias, Dios, por quien eres. Y te alabamos que como el Dios triuno, que Yahweh el Salvador, el Dios del pacto que es fiel, el Dios que consuela y defiende y cuida a nosotros. Dios, tú verdaderamente eres digno de alabanza. Y las glorias de tu reino son inagotables. La gloria de tu persona es la gloria de lo que has hecho. Así que, Señor, levanta nuestras voces a ti para alabarte, para ser pueblo, un pueblo de alabanza. Haznos, Señor, gente que se goce en ti, encontrando nuestro reposo y descanso y consolación en ti y solamente en ti. Enfoque nuestros corazones, nuestros ojos nuevamente hacia el cielo y más alejándolos de encontrar nuestro gozo en lugares de este mundo, lugares y cosas de este mundo. Pedimos que haremos eso dispuestos y con gozo, no obligándote a quitarnos las cosas del mundo con violencia para que no encontremos nuestra paz y seguridad más en ellos, sino pedimos que al encontrarte a ti fiel y completamente confiable, que quisiéramos estar dispuestos a entregarte esas cosas, encontrar nuestra consolación en ti. Oramos todos en nombre de Jesús. Amén.